problemas que tenemos, con las oportunidades, etc. Así que es básicamente una jornada de aproximación, de acercamiento, de tender lazos unos con otros, de compartir experiencias. ¿Cómo va a ser un poco la estructura? Pues la estructura va a ser, yo voy un poco a explicar un poco la historia de microcréditos, la evolución un poco que ha seguido hasta ahora. Tampoco mucho, porque ya os digo que como profesor tengo el vicio de enrollarme muchísimo, así que por favor voy a intentar cortar lo más que pueda, porque no se trata de dar una clase, aunque tengo esa desviación. Me interesa más un poco la experiencia de Orballo y compartir la que vosotros tenéis con nosotros. Luego haremos una mesa redonda, para ella nos acompaña Jaime Palacios, que es el secretario técnico de redes, Jesús García Consuegra, que es el coordinador de talleres, del taller de solidaridad. Pablo Ortiz, ¿está por aquí? Ahí está. Vale, que también trabaja en redes, en director de proyectos, No, coordinador de proyectos. Soy el coordinador de la comisión de proyectos. De la comisión de proyectos. Y luego está Enrique Quintanilla, que nos va a acompañar de FIARE, de Banca FIARE, que va a participar con nosotros, ¿no? Bueno, hablamos un poco de los microcréditos, ¿no? De la evolución de microfinanzas, básicamente, ¿no? A mí me gustaría yo no voy a hacer una presentación pero esta sí que me gusta, esto es un grupo de microcredistas que tenemos en Quito, solo para que veáis un poco, ¿no? Porque es muy curioso cómo lo que ha hecho Yunus en el Grameen Bank de manera espontánea se ha hecho en nuestra microcréditos. Nosotros no intervenimos en cómo se organizan ellos, y de manera espontánea, fijaos, el 96, 99% son mujeres, siempre. En Camerún, en Congo, en Sudamérica. ¿Qué son los microcréditos y cómo empezaron? Supongo que muchos de vosotros ya sabéis, pero es muy interesante la historia de las microfinanzas. Voy a procurar hacerlo lo más rápido, lo más sencillo posible para aburriros mucho. Microfinanzas ha habido casi desde siempre, porque no siempre las personas con menos recursos podían acceder al mercado financiero de capitales, ¿no? Estaban reservados en la antigüedad para las grandes fortunas, los aristócratas, no os digo nada, los reyes para financiar sus guerras, pero los más pobres, los campesinos, nunca tenían acceso a eso. Tenían acceso a través de la usura. Para evitar eso, ya en el siglo XVI, creo que fue León X, fue cuando permitió la práctica de los préstamos con interés en Europa, a través de una Iglesia Católica, precisamente porque no podían luchar contra la usura, que era algo terrible en aquella época. Y ya a partir de ahí, digamos que las finanzas para los más pobres empezó a haber una incipiente desarrollo. Muy curioso, y siempre se comenta mucho, Jonathan Swift, mientras escribía Los viajes de Gulliver, desarrolló el sistema irlandés de créditos, de préstamos para los más pobres, curiosamente. Es un personaje muy curioso, Jonathan Swift. Bueno, pues el 20% de las familias irlandesas tenían un préstamo del sistema irlandés de préstamos de Jonathan Swift. Pero la explosión grande vino en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Estamos hablando de justo cuando empieza la revolución industrial, cuando aparecen las enormes masas de proletarios y sobre todo los campesinos desplazados, que empezaron a quedarse sin tierras, que hubo una migración enorme del campo a las ciudades, pero en las ciudades no había trabajo para tanta gente. Y desde luego lo que no había era acceso a financiación para pequeños comerciantes, para pequeños artesanos. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, prácticamente en toda Europa empieza a haber ya movimientos de este tipo, ¿no? Básicamente son los gérmenes de lo que luego serían las cajas de ahorro, ¿no? Los bancos mutualistas, los bancos de cooperativistas, ¿no? Se comenta mucho varios ejemplos, ¿no? No quiero enrollarme mucho, pero los hermanos Pereira en Francia, 1850 o algo así, ¿no? ¿Qué hacían? Captaban recursos de rentistas en las capitales, en París, etc., y los derivaban hacia préstamos bajos, a muy bajo interés, precisamente para combatir la usura, a pequeños comerciantes, pequeños empresarios, artesanos, etc. Tuvo mucho éxito. Y muy importante en Alemania. Alemania un poco más adelante, en 1860, sobre todo las cooperativas de crédito y ahorro, los bancos mutualistas, se comenta mucho Friedrich Reifelsen. Ellos lo que empezaron ahí, sobre todo Reifelsen, lo que empezó es a trabajar con campesinos y agricultores
¿Por qué? Pues porque venía una mala climatología, venía una helada, venía granizo, venía lo que fuera y se acabó. Y no había manera de recuperar de un año para otro. O acudían a la usura para comprar semillas para el año que viene o directamente las hambrunas. Hambrunas que fue lo que trataba de evitar en Irlanda Jonathan Swift entre el siglo XVI y XVIII. Entonces ellos lo que hacían, Raffleson lo que hizo fueron cooperativistas, que ellos ponían un poco de dinero y lo que hacían era comprar semillas o crías para ganado, se las vendían muy baratas a los agricultores de la zona, muy baratos. Y luego ellos ya con el ahorro que producía no acudir a la usura para comprar las semillas o los insumos agrarios, ya podían acceder a ser socios de la cooperativa y a comprar sus propias semillas. Fue una práctica que tuvo mucho éxito en Alemania. Ya se formaron luego más especies de gente que empezó a trabajar con Raffleson, como Sulz o como Haas, ya hicieron cooperativas como tales. Ya entrabas como cooperativista, pagabas una cuota de adhesión, eso te daba derecho a participar en el capital social de la cooperativa y a acceder a los préstamos que ellos te daban. Normalmente solo se concedían préstamos a los cooperativistas, a los que habían aportado algo. En la mayor parte de ellas, las de Raffleson por ejemplo, no se repartían beneficios. Los beneficios quedaban siempre en la cooperativa y era para conceder más préstamos, ¿de acuerdo? Y muy típico, en aquella época, estoy hablando de mediados del siglo XIX, 1800 y pico, la gestión, el consejo de dirección, el consejo de vigilancia no cobraba. Solían ser gente adinerada, gente muy preparada y que lo hacían de manera gratuita para los cooperativistas, no cobraban nada, ¿de acuerdo? Tuvieron muchísimo éxito en este sentido. Otros tenían algunas limitaciones, como eran de ayuda mutua, es decir, no se repartían beneficios, siempre estaban ayudándose unos a otros, el problema que tenían era la limitación. Solo se concedían por parroquias, por municipios, y era un entorno muy cercano, de mucha confianza, generaba mucha confianza en pertenecer a esa cooperativa. ¿De acuerdo? Daba mucha fuerza, daba mucha seguridad, y era un apoyo mutuo muy fuerte. El éxito que tiene es que luego eso se llevaba a otra parroquia, se llevaba a otro municipio, se repartía la fórmula. Había algunos que eran más de crédito o de ahorro. Lo que hacían básicamente era captar ahorro, ¿de acuerdo? Algunas veces también se concedían préstamos, pero que era reinvertir el ahorro para generar seguros agrícolas, etcétera, etcétera. O sea que en el siglo XIX ya, bueno, obviamente estamos hablando del germen de las cajas de ahorro, que luego se extendió por toda Europa, España, etcétera, que mucho éxito. Muy interesante también en Canadá, Desjardins, tenía en Quebec. Lo que hacía también era una cooperativa de ahorro muy parecida a las alemanas, pero fijaos, estamos hablando de 1800 y pico. Ahora mismo, la cooperativa de Desjardins tiene más de 6 millones de clientes en Estados Unidos y está dentro de las 20 financieras más importantes. Y son todos cooperativistas. Es un negocio, una fórmula que todavía sigue hoy. Son las cajas populares, tiene más de 2000 en todo Estados Unidos. Es ese tipo de banca cooperativista muy ética, muy moral, muy cercana. De acuerdo, ha tenido mucho éxito. Desgraciadamente, bueno, en España las cajas de ahorro, la deriva que han tenido últimamente, un poco traicionando el espíritu inicial, ¿no? Pero tenían un trasfondo social desde sus inicios. ¿Para qué? Básicamente para que los más necesitados, los más pobres, las personas que no podían acceder a las finanzas tuvieran acceso a ellos. ¿Cómo? Juntándose. Y bueno, llegamos al siglo XX, ¿no? En el siglo XX hay varias figuras. Hay una muy conocida de microfinanzas que es Mohamed Yunus. Pero curiosamente hay un ejemplo casi idéntico en Sudamérica, casi idéntico y del que se conoce poco, que tiene varias, está el Grupo Acción y está el Banco Solidario o Banco Sol en Bolivia, casi en los mismos años, quizá 1973, 1974, con muchísimo éxito. Para los que hayan oído hablar de Mohamed Yunus, mucho o poco, voy a comentar un poco por encima su historia, ¿no? Porque es muy bonita, es muy interesante, es muy amena. Mohamed Yunus era profesor en Chittagong, una universidad del estado de Chittagong en India, en Bangladesh. Aproximadamente en 1973, Bangladesh 74, acabó la guerra, se independizó de Pakistán. No sé si os acordaréis, los que
que sois más jóvenes o tengáis mi edad, en aquella época se hizo el famoso concierto para Bangladesh, de George Harrison, todos aquellos, la hambruna se independizó y vino unas inundaciones, una época de hambre terrorífica. Bangladesh en un estado de 10 millones de habitantes y probablemente era, o pasaba por ser oficialmente el país más pobre de la Tierra. Yunus era una persona formada en Estados Unidos, era bangladesí y era profesor en la Universidad de Económicas, director del Departamento de Económicas. Pero él iba desde su casa hasta la universidad y atravesaba una aldea, la aldea de la pobre, una aldea, y veía la pobreza que había ahí. Y eso le llamó mucho la atención. Le llamó mucho la atención que la mitad de la época del año las tierras no se cultivaban. Entonces él adquirió la costumbre de ir a visitar a la gente de la aldea. Estamos hablando de un entorno cultural islámico, musulmán. Y cuando llegaba a la aldea, pues con otro profesor o luego con alumnos iba preguntando a la gente. Tuve una experiencia primero con agricultores muy interesante, pero vamos a saltárnosla porque si no, no podemos eternizar. Y un día, pues paseando con otro profesor, llegó a una casa y vio a una chica bastante joven trenzando unos taburetes de bambú. Entonces, bueno, se presentaron, inmediatamente ella se metió en la casa, dijo aquí no hay nadie, porque si no estaba el marido no podía hablar con nadie. Entonces ya desde dentro de la casa iba contestando a las preguntas que le iban haciendo y él se enteró de que ella trabajaba haciendo cestos, taburetes de bambú. El sistema era el diabólico. Por la mañana el prestamista le vendía el bambú como materia prima por $2 aproximadamente, 50 tacas que era la medida. Por la tarde ella estaba todo el día trenzando taburetes, todo el día, 12 horas, lo que fuera, sin parar. Ella tenía la obligación de venderle al prestamista el bambú convertido en taburetes. Ganaba 2 céntimos de dólar al día. 2 céntimos de dólar al día por 10, 12 horas de trabajo sin parar. Entonces él se espantó. Esto como es el peso. ¿Cómo es posible que yo no le dé a esta señora $2 para comprar la materia prima? ¿Cómo puede ganar cómo puede sostenerse? Y luego lo que hizo fue encargar a una alumna, porque obviamente quienes trabajaban eran básicamente mujeres en este sistema, que fuera preguntando por la aldea cuántas personas estaban en esas circunstancias. Había unas 42 mujeres en la misma circunstancia. Y él calculó que con un préstamo de $27 podía ayudarlas a todas a no tener que comprar al prestamista el bambú y poder venderlo ellas, ganando 4 o 5 veces más del precio de los $2 que estaban cobrando. Una barbaridad de dinero. Fue a hablar con un director del banco de la zona, el banco de Janata, que es un banco gubernamental, y le explicó, pasa esto. Estas personas necesitan venir a pedir un préstamo para comprar el bambú inmediatamente. Y él dijo, es imposible, no puedo, por muchas razones. ¿Por qué? Dice, primero, son analfabetos, son pobres, no me lo dan a devolver. Y el papeleo de un préstamo de $2 vale más ya que de los $2 que voy a dar, o sea, imposible. Bueno, él insistió y siguió insistiendo y al final tuvo que irse a la capital del distrito y allí en la capital del distrito volvió a insistir con el director general y le dijeron, bueno, venga, vale, pero tú avalas personalmente todos los préstamos que se. Y él aceptó, habló personalmente todos los préstamos y empezó con un aval personal a prestar el dinero a las mujeres. Y empezó con $300. Y curiosamente lo que sucedió fue que el nivel de devolución fue del 100%. Más que los préstamos tradicionales, más que los préstamos que el nivel de morosidad habitual. ¿De acuerdo? Estamos hablando del año 76, 75, 74, 75. Esta fórmula duró hasta el año 76, 77. Ya se le conocía en el estado, en la zona, en otras aldeas. Ya habían hablado de él. ¿De acuerdo? Pero eso tiene una limitación, obviamente. Él no podía responder personalmente de todos los préstamos si querían crecer. Era una fórmula de éxito, pero que se agotaba en sí misma.
Así que, hablando con él era una persona muy respetada en el mundo académico, así que hablando como ya tenía cierta fama, estaba hablando con el director general del Banco Agrícola de Bangladesh, una institución también oficial. Esta persona también estaba muy preocupada por la situación del campo, la situación de las personas, y él dijo, le convenció para que el Banco Agrícola de Bangladesh pusiera una oficina en Jobra, le diera a él unos $50.000 y le diera totalmente libertad, y él se iba a encargar de esa oficina. Y le diera libertad para actuar. Y el nombre que le puso fue Grameen Bank. Gram es aldea en el dialecto bangladés. Y así nació Grameen Bank. Bueno, pues desde 1976 hasta 1981-82 concedió $15 millones en créditos. Algo increíble. Increíble. No sé si un poco os veis la dimensión de lo que es conceder. ¿Cómo lo hizo? Con voluntarios, con estudiantes. Cualquiera que lea sus libros es increíble. Básicamente chicas que iban, alumnas que terminaban, y dificilísimo, con una cantidad enorme de problemas. ¿Cómo hacía? ¿Cómo daban los microcréditos? En primer lugar, lo que daban es, el cambio fundamental lo veremos en todos los microcréditos, es el centro del microcrédito es la persona, el ser humano. Es el mejor aval. El mejor aval de una persona no es su riqueza, su patrimonio. El mejor aval es él mismo. Su capacidad, su voluntad de trabajar. Él pensaba, la idea que subyace al microcrédito es, las personas, por pobres que sean, tienen enormes capacidades dentro de sí. Tienen enormes recursos que no pueden salir adelante. No solo damos dinero, lo que estamos dando es devolviendo a la gente la capacidad de poner en uso, poner en circulación, activar los recursos que llevan dentro. Eso para muchas personas es algo que cambia su vida. No digamos nada para las mujeres. La situación de hambre, de pobreza, no ataca a todos por igual, no afecta a todos por igual. Las mujeres y los niños están mucho más afectados. Digo, en entornos culturales como el que estábamos hablando, en el que la mujer no tiene acceso a pedir un préstamo por sí misma, los hombres se sienten ninguneados si la mujer lleva dinero a casa, la mujer no puede hablar con un extraño, la mujer no puede salir de la casa, y os cuento. O sea que la fórmula de Yunus era muy revolucionaria en todos los aspectos. No solo en el aspecto financiero, en el aspecto social, en el cultural, en el humano. Las propias estudiantes de Yunus salían de la universidad. Sus familias no les dejaban ir a trabajar a Grameen Bank, porque tenían que ir aldea por aldea, visitando a las personas. Y el hecho de ir solas de aldea en aldea era para ellas una afrenta. ¿Cómo vas a ir sola tú sin un hombre que te acompañe? Daba igual que fuera universitario. Muchas tenían que hacerlo a escondidas. Hasta que el Grameen Bank se hizo famoso, hasta que fue cogiendo fuerza. Estamos en 1981, los $15 millones. En 1982, es una época muy convulsa en Bangladesh, y él da un salto y convence al gobierno, a un amigo suyo que luego sería ministro de Finanzas en Bangladesh, para que Grameen Bank se desligue del Banco Agrícola de Bangladesh y se conforme como un banco como tal. Muy difícil, pero al final lo consiguió, apareció el Grameen Bank, 1982. Solo en 1982 ya dio 10 millones de créditos. Solo ese año. Al principio, el Estado accedió porque el 60% de la propiedad de Grameen Bank era estatal y el 40% era de los clientes de Grameen Bank. Los clientes de Grameen Bank son los propietarios de Grameen Bank. Luego fue cambiándose. Hoy día los clientes de Grameen Bank, los depositantes, los ahorradores de Grameen Bank, poseen el 96% de la propiedad, el Estado solo el 4%. El éxito que ha tenido Grameen Bank hasta ahora, casi 10 millones de clientes, más de 1.000 millones al año en microcréditos, no solo eso, no solo da microcréditos,
pues ya hacen más cosas. Ahora mismo tienen 3 líneas básicas, que son microcréditos para empresas, microcréditos que generan ingresos, microcréditos para emprendedores, microcréditos para vivienda, microcréditos para educación superior. Los microcréditos para empresas, para emprendimientos, los que ellos llaman microcréditos que generan ingresos, cobran un 20% sobre los ingresos que generan. Un 20%. Los microcréditos para vivienda el 8%. Y para estudios superiores el 5%. ¿De acuerdo? Vale. No sé si hay 500.000 de personas estudiando ahora mismo con Grameen Bank y estudios superiores en Bangladesh. ¿Cómo lo hacía? Que es muy interesante. ¿Cómo era? ¿Cómo funcionó aquello? ¿No? Pues la idea básica que ellos tenían es, llegan aquí, los animaban a crear grupos. Grupos no muy numerosos, 10 personas, 9 personas. ¿Vale? Entonces el grupo, cuando se crea un grupo, hay un líder natural, una persona que promueve el grupo. Él va trayendo a personas. Cuando juntaban 5 personas, ¿vale? De esas 5 personas, los 2 últimos que habían entrado eran los primeros que obtenían el microcrédito. Los microcréditos se devuelven por semanas. Estamos hablando de microcréditos del orden de $50, $60. Por 100, al principio, ¿no? Mucho más. Si a las 2 semanas devuelven, las 2 primeras semanas devuelven, los otros 2 del grupo obtienen su microcrédito. Y el último que lo obtiene es el presidente, el primero. ¿Por qué funciona tan bien? Porque en Bangladesh y en India, la presión del grupo hace un efecto de estímulo para devolverlo y de control. Y todos se reúnen y saben cómo va la devolución de cada uno. Conocen cómo es el proyecto de cada uno. Son vecinos, son conocidos. Todos ellos hacen que, aunque se da el dinero a cada uno individualmente para cada proyecto, es el grupo el que devuelve el microcrédito al final. Solidariamente responden a ello. ¿De acuerdo? Cambiaba todo, porque en Bangladesh lo suyo te daban un préstamo y tú devolvías al final todo, de una tacada. Ahora no. Empezaron día por día, devolviéndolo día por día, pero los problemas que había eran terribles. Y luego empezaron semana por semana. Ya semana por semana iban devolviendo dinero. Estamos hablando un 96% mujeres, ¿eh? Un 96% mujeres. El nivel de morosidad era el 98 y pico por ciento. Perdón, de devolución, el 98 y pico por ciento. Muy por encima de la banca tradicional. Pues no. Y luego tienen una... A ver, ¿cómo diré yo? No solo dan microcréditos, también está ligado a la educación. Por ejemplo, para acceder a un microcrédito de Grameen Bank tenías que formarte durante 2 semanas allí. Te daban un curso para qué era el dinero, qué ibas a hacer con el dinero, cómo te iban a ayudar a poner tu negocio, cómo iban a estar contigo, ayudándote en los trámites administrativos o burocráticos, si lo sabías. Si no, estás obligado a acudir a las reuniones. Si no acudes a las reuniones tienes una penalización. Se crea un tejido social, una cohesión social muy fuerte, muy sencilla, muy poco a poco. Luego los miembros del grupo traen a otros peticionarios. Y es el propio grupo el que aprueba o no aprueba la concesión de microcréditos a otras personas. Y los grupos luego se forman, se juntan en centros de grupos, 7, 8, 10 grupos se juntan. Cada 2 meses se juntan, hablan entre ellos, comentan entre ellos. ¿De acuerdo? Asociado tienen una serie de indicadores, de resoluciones muy curiosas. Vamos a procurar no beber agua contaminada, vamos a procurar limpiar los pozos, vamos a procurar plantar verduras y comer verduras, vamos a procurar desalinizar el agua, vamos a procurar tener nuestra vivienda limpia, vamos a procurar que nuestros hijos vayan al colegio, vamos a procurar evitar, prohibir, negarnos a los matrimonios entre niños, negarnos a exigir dote para nuestros hijos y evitar y negarnos a concederlos de nuestras hijas, vamos a ayudar a prohibir el trabajo infantil, una serie de cosas alrededor de la concesión del microcrédito, que es un verdadero cambio de mentalidad en muchas cosas. No solo es conceder dinero, es estar con la persona que lo recibe,
los que van por las aldeas, no solo te dan el dinero y se vuelven, te dan el dinero, se reúnen contigo, se reúnen con el grupo, y muchas veces, la mayor parte de las veces, junto con la labor de concesión de microcréditos y de dinero, hay una labor educativa. Hay varias versiones, porque hay distintos, ¿no? Lo que hace Fincas, lo que hace Mohamed Yunus, lo que hace muchos, pero muy típico de Yunus de Grameen Bank es las discusiones sobre temas importantes de actualidad. Entonces se reúne el grupo, llega el del Banco Grameen Bank, se sientan y empiezan a hablar de un tema. ¿Cómo evitar el SIDA? ¿Cómo evitar y se propone la discusión, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejorar el acceso a determinado, o la mejora del saneamiento de las aguas de la aldea? ¿Dónde encontrar mejores compradores? ¿Cómo cambiar el cultivo de algo? ¿Cómo mejorar la comercialización? No sé qué. ¿Cómo crear o contratar a un maestro porque se ha ido el maestro de la escuela y no tenemos maestro? ¿De acuerdo? ¿Cómo acceder a las nuevas tecnologías? ¿Quién puede pedir un microcrédito para comprar un teléfono móvil y hacer de operadora, de comunicadora en la aldea? ¿Qué son los teléfonos móviles? ¿Qué es Internet? Todo esto era obligatorio asistir a las reuniones. Te va formando poco a poco. Por educación en nutrición, educación en sanidad, educación en etc. Ahora mismo, cuando pides un crédito de Grameen Bank, lo que hacen es fomentar también el ahorro. Por ejemplo, para los créditos, estoy hablando de memoria, pero creo que son para créditos de aproximadamente un poco más de $140. La persona que lo recibe está obligado a dejar aproximadamente, a crear una cuenta de ahorro de $1 al mes durante 10 años. Si se va, le devuelven el dinero, pero a los 10 años lo que hacen son $120, son 120 meses, ¿lo veis? A los 10 años recibe prácticamente el doble de lo que ha puesto por las tasas de interés acumulativo que tienen. Eso lo que está haciendo es fomentar el ahorro, que es algo fundamental. Generar la mentalidad de poco a poco, sin querer. Al mismo tiempo, tienen un sistema de seguro. Al final del año, cada uno de los que ha recibido dinero dice: ¿cuál es tu deuda viva? Pongamos $100. Depositas $2,5 al final del año. Un 2,5% para crear un seguro. Si la persona fallece en el año siguiente, toda su deuda se le perdona. Porque todos los que han ido dejando ese dinero crean un fondo, y con los intereses que genera ese fondo se pagan las deudas de las personas que han fallecido. Pero no son los que se pagan las deudas, y la familia no tiene que pagar. Y esto empezaron a hacerlo por un motivo casi religioso, porque allí, si la persona moría con deudas y dejaba deudas a su familia, el karma le iba a ir muy mal, y el alma no sé qué, no sé cuánto. Entonces hicieron eso para tranquilizarles, pero además, todo el dinero que tú hayas dejado se le devuelve a la familia. Todo el dinero que hayas puesto en el seguro. El seguro se alimenta con los intereses. Bueno, Mohamed Yunus en Bangladesh, sabéis que le dieron el premio Nobel en 2006 y en 1985, por cierto, le llamó el gobernador de un estado de Arkansas en Estados Unidos, un tal Ben Clinton, porque alguien se enteró de lo que estaba haciendo en Bangladesh, y como Arkansas tenía muchos problemas de paro, dijo: ¿por qué no vienes y nos comentas un poco? Y en 1985, que luego sería el presidente de Estados Unidos, puso en marcha, con Mohamed Yunus allí, una iniciativa de Grameen Bank. Todavía funciona. Y él cuenta la dificultad que tenía, ¿no?, en ponerlo, ¿no? Y se reunió con la gente de organizaron una reunión con gente que estaba en paro y tal, y bueno, ¿y qué harían ustedes si quisieran, si necesitaran un grupo de personas? La gente no lo entendía. Y de repente, ¿qué pasó? Lo que pasó siempre, una mujer le dijo: yo sí quiero ese dinero. ¿Para qué? Quiero comprarme una máquina de coser porque la fábrica se ha desplazado a Taiwán y yo quiero coser y venderlo. Y luego otra mujer también: pues yo sí, porque quiero ponerme a vender cosmética, y si yo tuviera no sé qué, no sé cuánto comprar y tal, ¿cuánto necesitas? Yo unos $400. No sé qué. Poco a poco empezaron ellas, y al final empezaron ellos. Y lo siguieron ellos. Y así empezó. Por eso tienen tanta relación Hillary Clinton con Mohamed Yunus. Empezaron allí, en Arkansas. Y en el año 90 y tantos llegaron a Estados Unidos, a Nueva York. Ahora mismo están prácticamente en todos Estados Unidos. Es un poco la idea de: ¿funciona esto en los países adelantados?
Aproximadamente en los